¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de la UNAM Responde. Los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora, en la que nos vamos a ir hasta Casa del Lago para reflexionar precisamente en torno a los sonidos a través de una de sus más recientes exposiciones. Además, es viernes, tenemos a Alejandro Rosas, quien nos hablará sobre el lado B de la historia, y les tenemos información relacionada con las áreas naturales protegidas. UNAM Global TV nos explica sobre los diferentes tipos de violencia y cómo puede ayudar a erradicarla en contra de las mujeres. Todo esto y más durante los próximos minutos. Comenzamos. ¿Qué nos dicen los sonidos más allá de las palabras, de la música, de la historia? Saber a qué suena, excesos sónicos y documentos de escucha es el nombre de una de las exposiciones inauguradas recientemente en Casa del Lago, un espacio universitario que se ha abocado a explorar y resaltar el papel de las voces, los sonidos y sus diferentes manifestaciones. Así que el día de hoy viajaremos hasta Paracho y Oaxaca, pero también a España y Alemania para conocer sobre esta historia, tradición y migración. Y de todo esto platicamos hoy de la mano de Miguel Buenrostro, quien es artista visual y también documentalista. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros, y antes de conversar, pues saludamos con mucho gusto también a Julio García Murillo, quien es el curador invitado de esta exposición y también historiador del arte. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosa, gracias. Pues vayámonos hasta Casa del Lago, bienvenidos ambos, para hablar de sonidos, pero de historia, de identidad, de archivos. ¿De qué va esta exposición? Saber a qué suena, Miguel. Gracias. Bueno, Saber a qué suena es una exhibición que reúne básicamente diferentes trabajos que he producido en diferentes partes del mundo, pero más que nada buscando una ruta de construcción de instrumentos de cuerda, pero también de intercambios de afinidades musicales, ¿no? Es una ruta que empieza en Andalucía, en España, atraviesa el Atlántico, llega a Paracho, Michoacán, a Oaxaca y a la Ciudad de México, ¿no? Pero es un trabajo que hemos estado realizando que intenta explicar las condiciones migratorias de la música, pero también en sus dimensiones sociales y políticas. Pues parece una ruta bastante extensa y compleja, y para saber un poco de qué va, Julio, cuéntanos cómo está conformada la exposición, es decir, qué tipo de herramientas, de obras podemos ver en la exposición para contar toda esta historia de Miguel. Bueno, en la exposición podemos encontrar como distintas estancias, digamos, o distintas instalaciones audiovisuales y videos en los que podemos seguir esta ruta de la que está hablando Miguel. De manera particular, cuando lleguemos a la sala en Casa del Lago, vamos a poder ver videos de intervenciones sonoras realizadas en Berlín también, como parte de una forma de trabajo en el que la noción de diáspora sónica que atraviesa toda la exposición empieza a hacerse evidente registrando músicos migrantes, trabajando con archivos sonoros, y escucharlos con estos mismos músicos, y por otro lado también ver 4 proyectos inéditos. Estos proyectos abren de alguna manera la relación de la laudería y, digamos, los viajes, como cuando vemos una guitarra, por ejemplo, podemos ver un objeto, pero si lo viéramos como con ojos sonoros, estaríamos viendo distintos lugares al mismo tiempo, tradiciones que se conjugan en un mismo objeto y que de alguna manera plantean que no solo la música, sino también los instrumentos están plagados de un exceso sonoro que tiene que ver con ser de un lugar y del otro al mismo tiempo. Entonces veremos una reflexión de laudería desde la ciudad de Oaxaca, de Juárez, un viaje o una tensión de viaje entre Paracho y la Ciudad de México, un despliegue también en video de una ruta que siguió Miguel en Andalucía, entre Sevilla, Cádiz y Jerez de la Frontera, con cantaores, lauderos y bailadoras, y por otro lado también una tensión que
habla también de la tradición de viento, de instrumentos de viento y de sus usos en Oaxaca, específicamente un video que conjuga una conversación entre el músico Kunt Vargas desde Mitla y Andrés Vargas desde Tlahuiltoltepec, un espacio característico de la Sierra Mije en donde hay una gran escuela, digamos, sonora de instrumentos de viento. Entonces es un viaje por distintos lugares lo que vamos a ver en la exposición. Cuéntanos un poquito o mucho de este viaje. Tú eres artista, pero también eres documentalista y estas dos visiones, estas dos facetas están presentes en las piezas que conforman la exposición, donde hay, me parece, y corrígeme si no es así, dos temas que llaman la atención. Uno es el de la migración y el otro es el de la historia, la identidad. Claro. Bueno, el punto de partida de la visión que tuvimos sobre esta exhibición viene de un pensamiento de frontera, yo le llamaría, ¿no? Yo soy de Tijuana, entonces estamos en la frontera acostumbrados a entender la migración de una forma muy violenta, digamos, ¿no? A partir de la imagen de violencia, de lo que se perpetúa, ¿no? A mí lo que me interesaba es pensar la migración en términos musicales, ¿no? Que no es una migración que ves a través de la imagen, sino es una migración que escuchas. Y lo interesante para nosotros fue, por ejemplo, entender en Andalucía, en España, el flamenco como no es algo meramente español, sino es algo gitano, moro, afroandaluz, americano, caribeño. Y cuando escuchamos esa música, estamos escuchando esos mundos musicales, ¿no? Entonces, el interés de nosotros fue empezar a encontrar esos puntos de encuentro entre diferentes mundos musicales que lo podemos percibir en diferentes regiones, ¿no? Y no nomás hablando en términos musicales, pero también en términos de la construcción de instrumentos, ¿no? Cómo llega la tradición de construcción de instrumentos específicamente de cuerda a México, cómo se empieza a adaptar ese conocimiento al paisaje, a los materiales, a las maderas, a los árboles, a las regiones, ¿no? Y cómo se empieza a generar un conocimiento y ese conocimiento tiene un sonido. Para nosotros es importante poner en la cadena, en esta cadena de música tradicional con que normalmente los territorios o las geografías se identifican con sus músicas, sobre todo pues para nosotros era importante poner también al constructor de guitarras en esa misma circulación, ¿no? Claro. El músico no llega a hacer música sin el constructor de guitarras, y por eso para nosotros era importante ponerlo en esa conversación también. Claro, y si los sonidos, los instrumentos, las personas, por supuesto, son importantes para esta propuesta, nos lleva a lo que mencionaban en la inauguración, que tiene que ver con el registrar y preservar, es otra forma de hacer música. Sí, esa es una noción que también tomamos de músicos improvisadores, ¿no? Como no solo hace música quien la compone en términos de quien la escribe y la ejecuta, no solo quien juega con ella en términos de improvisación, sino también quien va a los lugares y la registra. ¿Cuáles son las capas que culturalmente se generan y también se quiebran? Yo creo que algo clave también de la noción de registro es que esta exposición es también una colaboración con un proyecto, con un programa que se llama 99 Preguntas, 99 Questions, que tiene base en el archivo del Humboldt Forum, en la Isla de los Museos en Berlín, y que fue una colaboración que surge de alguna manera también al explorar archivos sonoros de diferentes lugares del mundo, pero también de América y de México, como punto de partida para la reflexión de Miguel. Y evidentemente en México también tenemos archivos sonoros, tenemos el Archivo Nacional, que es la Fonoteca Nacional, que resguarda la memoria sonora de México y que de alguna manera también intenta pensar de manera crítica en qué consisten esos sonidos, o
¿A qué me refiero con manera crítica? A poder quebrar de alguna manera las ficciones de identidad y nacionalismo que a veces le ponemos a una música producida en un lugar muy concreto, y de repente con la reflexión que lanza Miguel es, bueno, eso que es de este pueblo específico suena también a Andalucía, o suena también al Caribe, o suena también al oeste de África, y sí es cierto, a todo eso puede sonar. Y las fronteras se van desdibujando y el arte, me parece, es la principal promotora de ir determinando o de ir identificando que esto sucede, suceda. Miguel, estamos por terminar la entrevista. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué es lo que rescatas de todo este trabajo? ¿Por qué estas músicas que suceden y que se crean aquí del otro lado del océano tienen un vínculo y nos deben atraer para entendernos a nosotros mismos? Bueno, para mí lo más importante que rescatar de esto es que los sonidos viajan a través de las personas que están en procesos de migración, y para entender esos mundos hay que escuchar a esas personas. Lo más bonito o la experiencia más linda de la exhibición es haber podido trabajar con personas de diferentes mundos, ¿no? De diferentes cosmologías, de diferentes formas de entender el mundo, y que el horizonte que compartimos pues es el sonido y la música, ¿no? El arte puede funcionar como una manera de aproximarse a esos horizontes que tenemos en común, ¿no? Y proponer otras formas de dialogar acerca de estas geografías o estos sentidos de pertenencia que a veces construimos por el Estado-Nación, pero no por procesos más complejos. Escuchar de manera diferente nos permite conocer de manera diferente. Y toda esta muestra está acompañada de un programa público durante las siguientes semanas. Cuéntanos el por qué es importante, digamos, darle este valor o este soporte, además del valor artístico e histórico que puede tener Saber a qué suena. Pues sí, para el programa público de la exposición, de alguna manera desdoblamos cosas que están en la expo, sobre todo una instalación central en la que colaboró Miguel con la familia Chema Enríquez, que vive entre la Ciudadela y Paracho, y tendremos un taller de laudería con ellos, que de alguna manera habrá preguntas también complejas sobre qué significa construir guitarras, y también un taller de alguna manera introductorio sobre cómo hacerlo. ¿Cómo es que todos estos elementos se vuelven en menos de un minutito motivo de creación, Miguel? Bueno, yo creo que es el mismo interés de proponer una manera compleja de escuchar y sentir la migración, ¿no? Y alejarnos de esas imágenes de violencia que son perpetuadas por todos lados. Y el reconocer en la escucha otra forma de exponernos, Julio. Sí, tal vez al menos abrirnos a la flexibilidad de pensar que cuando escuchamos una cosa podemos escuchar más de una sola cosa, ¿no? Son varias de manera simultánea, y ahí es donde está la complejidad de la que hablas también. La complejidad, pero también me parece la sensibilidad, así es que la invitación está hecha para visitar Saber a qué suena en Casa del Lago. Está abierta de miércoles a domingo hasta el próximo 22 de septiembre. Hay programas o actividades que se van dando como parte de este programa, como estos talleres, y siempre es importante pues darle sustento y además conocer otras formas de... Yo siempre creo que cada una de las piezas o de las exposiciones nos abre una nueva pregunta, una nueva sensibilidad, y nos permite conocer un universo completamente alejado de lo que tenemos en el aquí y en el ahora. Así es que muchas gracias, Miguel Buenrostro, artista visual y documentalista. Buen viaje de regreso a Alemania. Muchas gracias. Y mucho éxito también con la exposición que continúa aquí en Casa del Lago. Julio García, curador e historiador del arte. Gracias, muy buena tarde. Y vamos con otro tema. Comenzó ya el Festival Internacional de Cine de la UNAM, del que ya platicamos, que sabemos no es solamente un encuentro donde se proyectan películas, sino que es un espacio de exploración que permite conocer pues las posibilidades del cine, sus fronteras y conexiones con otras artes y disciplinas. Y bueno, como parte del programa de la edición número 14 del FICUNAM, se encuentra la proyección de Selva Humana.
Esto en la línea de cine expandido. Se trata de una propuesta de Ana Elena Tejera sobre las memorias de las comunidades desplazadas y las voces que fueron sepultadas bajo las aguas de la construcción del Canal de Panamá. Esta mezcla de cine y danza que combina proyecciones y movimiento corporal se presenta del 14 al 16 de junio en el Salón de Danza de nuestra universidad. La historia de la toma de protesta de los presidentes de México está llena de anécdotas, opulencia y hasta caprichos. Sobre este lado B de la historia nos cuenta hoy Alejandro Rosas. A lo largo de la historia, el Congreso ha tenido 16 sedes. Templos, teatros, colegios religiosos, auditorios y hasta el inmueble que ocupó un circo y un estadio deportivo. Pero aquí entre nos, varios de esos recintos fueron solicitados por capricho presidencial para la toma de posesión. Les cuento esta historia. La instalación del primer Congreso en el México independiente se realizó el 24 de febrero de 1822 en la Catedral Metropolitana. Luego de la ceremonia, los diputados ocuparon el Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo, donde comenzaron a sesionar. Ahí, en ese lugar, protestó como presidente de la República Guadalupe Victoria el 10 de octubre de 1824. A partir de 1829, los tres poderes de la Unión se fueron a vivir al Palacio Nacional. Así que, de 1829 a 1872, casi todos los presidentes del siglo XIX protestaron en Palacio Nacional, ya fuera en el Salón de Embajadores o en el recinto legislativo que todavía se puede visitar hoy en día. En 1872 se incendió el recinto legislativo y el Congreso salió del Palacio Nacional para instalarse en el Teatro Iturbide en la calle de Donceles. Ahí protestó Porfirio Díaz 7 veces, su compadre Manuel González solo una. El teatro nuevamente fue incendiado en 1909 y mientras lo reconstruían, el Congreso tuvo que sesionar en el Colegio de Minería, donde Porfirio protestó por última vez en 1910. El nuevo edificio de Donceles quedó chulísimo. Fue inaugurado en abril de 1911 y es como lo vemos hoy en día, donde está el Congreso de la Ciudad de México. Ahí protestaron Madero, Lascurain, Huerta, Carvajal, Carranza de la Huerta y Obregón. Donceles era un muy buen lugar, bien construido, sólido, pero lo cierto es que los presidentes cada vez querían más, así que los legisladores, cumpliendo caprichos, encontraron sedes alternas para tomar el poder. El primero fue el Estadio Nacional, magna obra construida por el secretario de Educación Pública José Vasconcelos en 1924. Ahí fueron ungidos Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio y Cárdenas. Pero a partir de 1946, los presidentes dijeron un poquito más, algo más grandioso. ¿Por qué no el Palacio de Bellas Artes? Y ahí protestaron Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Pero nunca era suficiente. Como Echeverría y López Portillo querían todo faraónico, ordenaron que el Auditorio Nacional fuera acondicionado para sus tomas de posesión y el mayor centro de espectáculos de la ciudad entonces fue declarado recinto oficial en 1970 y 1976. A partir de los 80, los presidentes le bajaron un poquito. En 1981 fue inaugurado el recinto legislativo de San Lázaro y desde Miguel de la Madrid en el 82 hasta López Obrador en 2018, todos los presidentes han protestado ahí. Aunque desde Vicente Fox hay algo adicional. Luego de la protesta, los presidentes se organizan su gran festejo. Un magno evento para seguidores, amigos y partidarios, ya sea en el Auditorio Nacional, en Palacio Nacional o bien en el Zócalo. Esto fue el lado B de la historia. Nos vemos la próxima. Las áreas naturales protegidas son territorios privilegiados que debemos conservar para así evitar poner en riesgo especies de plantas y animales y, por supuesto, también de nuestra biodiversidad. La transformación de nuestro medio ambiente ha permitido la evolución humana,
Con la construcción de ciudades o de grandes terrenos para el cultivo y la ganadería, hemos desplazado a miles de especies de sus hábitats naturales. En el 2020 vivimos uno de los eventos más inesperados a nivel mundial, la pandemia de COVID-19. Nos enfrentamos a un encierro prolongado, el cual permitió que animales que no se ven normalmente en zonas urbanas invadieran las ciudades. ¿Pero en verdad ellos invadieron las ciudades o nosotros invadimos su ambiente previamente? La pérdida de hábitat natural es la principal causa de extinción de las especies. Hemos eliminado o degradado tantas selvas, bosques, desiertos, humedales y todo tipo de hábitats que las especies simplemente no tienen dónde existir. Las áreas naturales protegidas son una herramienta importantísima para conservar los ecosistemas que aún nos quedan. Se trata de áreas destinadas a proteger la riqueza natural de México, así como los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Desde el año 1917, el territorio de conservación en México ha crecido de manera importante. Actualmente existen 226 áreas naturales protegidas, las cuales salvaguardan alrededor de 91 millones de hectáreas de hábitat natural. A pesar del gran esfuerzo por conservar estas ANPs, diariamente se ven amenazadas. Tala ilegal, caza furtiva, contaminación, traspaso a zonas restringidas e incendios son algunas de las amenazas que enfrentan y que ponen en riesgo tanto a la biodiversidad como a nuestro propio bienestar. Las ANP son administradas por la CONANT y las autoridades ambientales locales, pero es responsabilidad de todos cuidar y respetar estos espacios. En todas las ANPs hay zonas que podemos visitar para disfrutar de las maravillas de la naturaleza. Tan solo en la Ciudad de México existen 25 ANPs, por ejemplo, la REPSA, administrada por la UNAM. No dudes en visitar alguna y ayúdanos a cuidarla. Y para seguir disfrutando de todas estas áreas debemos, como primer paso, cuidarlas. Vamos con UNAM Global TV, quien esta tarde nos habla sobre la importancia de identificar los diferentes niveles de violencia que se ejercen en contra de las mujeres como un primer paso para erradicarlas. La violencia contra las mujeres es la violación a derechos humanos más común y extendida en el mundo. En México, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares ENDIRE 2021, el 70% de 50.5 millones de mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia feminicida es la punta del iceberg. Detrás está la violencia física, la violencia sexual, la violencia que es tolerada en las comunidades, que es permitida esta idea de que nosotras valemos menos. Y desde ahí va la idea de puedes tomar el cuerpo, puedes tomar la vida de una mujer. Y es lo que tenemos que combatir y erradicar. La violencia psicológica es la de mayor prevalencia, seguida de la sexual, la física y económica, patrimonial y o discriminación. Esos datos permiten también generar política pública. Necesitamos una política pública con perspectiva de género que permita combatir la violencia contra las mujeres. En el ámbito jurídico existen dos herramientas: la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Convención de Belém do Pará reconoce 3 tipos de violencia contra las mujeres: física, psicológica y sexual. La Ley General de Acceso va más allá y también reconoce la violencia económica y la violencia patrimonial. Reconoce modalidades de violencia. Reconoce el ámbito familiar, el laboral, el docente. Reconoce también la violencia en el ámbito comunitario, la violencia feminicida como la forma más extrema de violencia. La Ley General fue publicada el 1 de febrero de 2007. Yo sé que el solo tener la ley no va a modificar la realidad, pero sí significa un avance. No es que la ley general se expidió y entonces ya desapareció la violencia, no, pero sí traza una ruta, sí traza un camino y yo me atrevo a decir una esperanza para que en este país las mujeres y las niñas podamos vivir sin violencia.
Con esta información terminamos nuestro programa de hoy, también la semana, agradeciendo por supuesto a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio, y agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan acompañado e invitándolos a que sigan la conversación a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes aquí, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.